ministerio Hay papa. Ceferino y tenemos papa nuevo. Qué gran emoción para todos, ¿no? Para los católicos en especial. Y el nombre que remite a un gran papa, León XIII, el papa de la justicia social, el papa de los sindicatos, de los trabajadores, el papa que ubica a la Iglesia, 1878-1903, entre el socialismo y el capitalismo. O sea, que viene de la escuela de Bergoglio, podríamos decir, de Francisco. No, no hay escuela. Bueno, pero de la línea sí. ¿Vos decís que es peronista? No, estoy leyendo eso yo. En redes sociales todos dicen otro papa peronista. Otro papa que No, tenía es- un acercamiento muy grande. Pero le interesa Fue la elegido justicia por el social a los Papa. No, pero Tenían no el- es la justicia social, pero tuvo siempre que ver con el evangelio, con el Claro. catolicismo. Lo que pasa es que a veces está mal usada Claro. por partidos y movimientos políticos. Pero este no es solo eso, es un papa que hizo toda su carrera, digamos, en Perú. O sea, el primer papa norteamericano, pero en realidad es muy abierto. Tiene nacionalidad peruana, tengo entendido Sí, también. nacionalidad. Con 20 años misionando en Perú. Perú. Fue obispo emérito de Claro. Chiclayo y el Papa Francisco lo hizo cardenal hace menos de 2 años. Sí. Y en era Callao quien también. ayudaba, digamos, a designar los al cardenales. resto. Sí, claro, él estaba, el vicario era vicario. Él estuvo en Chiclayo, como dijo Ceferino, y en Callao. Vos sabés que en Perú vos vas a Lima Sí. y Callao siempre luchó por su independencia. Es como que son los rebeldes de Perú. Y entonces vos decís, chimpún Callao, te dicen ellos, pero es un lugar muy importante de verdad y de mucha fe. Y ellos siempre Es lucharon un por... papa que come ceviche. Sí, cevichito. Que le gusta el pisco. Habló en español. Habló en español. Es Es porque lo divino. llama y le mandó saludos a toda la gente de encanta. Chiclayo. Como Costa Chiclayo. sabe muy bien, es agustino, Es agustino, son Que es- hermosos los que agustinos. es una orden de mendicantes, pero también de grandes intelectuales. Explíquenos. Es una orden, es unas órdenes y él fue a misionar a Bien. Perú y se quedó. Sí. ¿Sería una Por lo rama de tanto- la iglesia? Claro, es como los jesuitas. Bien. Claro, pero el Tiene jesuita que es ver más con- en la humildad, pero estos son teólogos, son muy estudiosos. Muy estudioso. Y porque Habla San muchos Agustín fue el idiomas. primero que habló de las... O sea, San Agustín se lo reconoce históricamente por su estudio de la Sagrada Escritura. Son gente muy Que formada. es muy parecido a León XIII. Es importante los nombres, porque Sí, ¿se acuerdan? Francisco remite a Francisco de Asís. Claro. Entonces él Claro. ubica Francisco ¿A qué viene cómo su iba a ser misión? su pontificado. En este caso lo ubica Vos decís como León XIII. como León XIII. O sea, va a ser un papa muy preocupado por lo social, Sí. muy preocupado por las relaciones diplomáticas y Ya lo muy dijo en preocupado su- por la formación de los curas. Me encanta. Bien. Es y estadounidense. nada que ver con Trump también. Es estadounidense. podemos Eso te iba a ¿no? preguntar Diga- justo. No, no, es más. ¿Y es amigo o anti-Trump, contra de lo- Trump? No, lo ese llama. muy Están las crítico de Trump. antípodas. Muy crítico. En realidad es muy crítico de los libertarios. Yo veo que el presidente está contento. Pero ¿no? bueno, porque tiene un pensamiento muy León. simple y lineal. León, León. León. Hay que... Pero no les sorprendió a todos porque en ningún momento que estaban los... No. Era el las tapado. posibilidades estaba tapado. Las posibilidades de un papa, yo creo no haberlo No lo vimos a la escuchado en foto. ningún momento. Número No lo- 50 No lo estaba. teníamos como posibilidad. Ah, En ¿lo la- tenías estudiado? No, en las casas de apuesta había subido un poco, pero decía Si acá, 50. acá hicimos, nos No. olvidamos del PRODE, pero No eran los que yo no resonaban. lo hubiera votado. No eran los Porque que era más resonaban. norteamericano, pero nos olvidamos de Claro. algo muy importante, que además es casi peruano, tiene la nacionalidad, Sí. y eso le da una gran, Otra en la mirada. iglesia, una gran posibilidad de acercar Pastoral, ¿no? mundos, ¿no? Lo dijo él en su discurso apenas habló, Dios ¿no? es De amor, tender amor, amor. puentes y hablar de diálogo. Y de paz. ¿Cómo entendés vos, Ceferino, la salida de él tan distinta a la del Papa Francisco, ¿no? En cuanto al atuendo, a la cruz que eligió, al anillo. Bueno, va a son ser dos un- imágenes diferentes, Claro, ¿no? un papa me parece que vuelve a la tradición en Bien. eso. Yo nunca le he prestado mucha atención a esas cosas. ¿Te parecen Yo sé- gestos? Sí. Gesto de marketing que tienen su valor. Ujú. Pero yo creo que hay que verlo actuar. ¿Cuál es su Claro. primer viaje, por ejemplo? Bien. Ay, irá a Perú. Si está Perú, está cerca de acá. pues. Perú. Yo creo que va a venir a Argentina el papa. Sí. Sí. Yo creo que debería ir a Ucrania, aquí. A todos lados. Tiene Claro. Sí, hay muchos O sea, países con muchos conflictos. A donde al Papa se lo necesita, que es ahí. O sea, los lugares de conflicto, porque si no, ¿para qué es un Papa, no? Sí, sí, está por encima de todos. Puede, Bueno, en su nosotros momento puede Juan Pablo hacer vino a la acercamientos. Argentina en el conflicto con Chile, claro. Claro, por eso. Pero para nosotros hacer- hablábamos también antes de qué postura iba a tomar el Vaticano, a quién iba, qué tipo de papa iba a elegir, si uno más conservador. ¿Esto sigue más o menos la línea, pero quizá un poquito más conservadora? Sí, porque, por ejemplo, sobre las mujeres es más conservador.
No dijo nada nunca sobre los católicos divorciados vueltos a casar, que es una Es demanda un gran fuerte. tema, sí. Pero me parece que, que este va a ser un papa distinto. Hubo un gran elector, se ve que es el cardenal Giovanni Battista Re, porque dijo unas cosas importantes, que necesita la Iglesia un papa muy especial para esta curva tan especial del mundo. Sí. O sea, ellos están pensando, como vemos todo, que el mundo está muy tumultuado. Sí, ¿no? sí, sí. Y también un papa con una edad joven. Sí, o sea, que puede haber papa para rato. En el 55, claro. El español Es lo habla importante. perfecto. Ahí estoy leyendo un poco de Sí, eso. porque Vivió Sí, en se vivió en Perú, Victoria. Yo 20 años. ¡Tiempo! Y tiene Y nacionalidad habla peruana. muchos otros idiomas. Another language. Claro, seguramente Nació en el italiano. año 55. No, tiene 69 años. Tiene 69 y es un años, papa nació en- joven. Claro, lo que para- también hablábamos de que querían un papado no tan largo y con una persona joven va a ser un papado. Claro, él que nace en Dios quiera. Chicago y después, bueno, él hace sus votos, es ordenado, empieza a estudiar, hasta es matemático, ¿verdad? Matemático, tiene una Bien. licenciatura, Mirá estaba qué bien, leyendo, qué en ciencia estudioso. matemática. Me encanta. Habla en español de esta manera. Ah, Si me permiten también una palabra, un saludo. En español. ¡Qué Todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, Qué lindo. Y a Cochapo Lozano. donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Me encanta. Muy lindo Chiclayo. Yo estuve en Chiclayo. ¿Ah, sí? Ah. Sí, lindo lugar. Lindas playas. ¿Te quedaste, Frappé? De fe. Estuviste en todos lados. No, me hubiera, no, mucho más lado me Una gustaría mujer muy estar. viajada, una mujer pero, muy viajada. Sí, pero era otro plan. Tenía un novio hacía surf, Feferino. Ah, Lo mirá. acompañaba por las playas. Un vago. Ay, qué lindo. Entonces podés decir que lo conociste. Puedo decir que lo conozco, que me Absolutamente. dijo. En vivo. La Una Argentina que Claro. habló con el Papa. Sí. El mensaje Era muy para la- jovencita, 24 años tenía yo, 25. No, quería decir yo, para hablar Sí. con todos, ¿qué entienden ustedes el mensaje cuál es para la iglesia, no? Porque entendamos que está en la línea de Bergoglio, vos decís que es diferente en algunas Más cosas, conservador en pero algunas cosas. se esperaba, como decía antes Juario, que el mensaje fuese ir un poco para atrás, Se más note eso, conservador, ¿no? Sí, y él ahora no. no lo es, ¿no? No, conservador no lo es. Claramente es una derrota de los conservadores que Claro. tenían otros candidatos. El presidente Trump también quería que fuera un norteamericano, pero él apuntaba al cardenal de Nueva York, Claro, justo. que es bien conservador. Yo creo que los conservadores han sufrido una derrota, pero los conservadores son muy importantes, muy necesarios en la iglesia, porque la iglesia tiene un dogma, ¿no? Sí, sí, No sí. es, No, es una sostienen el religión. dogma, exacto. Entonces hay que ver sus colaboradores, secretario de Estado, que es la figura tan importante, seguramente será italiano, porque siempre tiene que compensar. Claro. Él viene de dos mundos importantes. No, por eso me parece que está muy bien el graf que dice es un puente, o intentaría Claro. ser un puente entre lo institucional y lo popular, ¿no? Perfecto, perfecto. Francisco era más popular, Claro. ¿no? Pero este... Hay que ver si va elige a ser vivir así. en Santa Marta, ¿A si elige dónde? vivir... mira, ¿Qué la decís, Efe? primera aparición. No lo sé, pero... Y dale, juguemos. Para mí, para el Por cómo Palacio salió, Apostólico, no. hay que Sí, vivir No, por lo donde que vos tiene que decís, vivir un que no le va a papa. dar tanta Claro. bolilla. De hecho, ya cuando sale vestido así, va a retomar algunas tradiciones de Claro. los papas. Quizá de una Mirá qué linda esta medio. imagen con Es Francisco. hermoso. Quizá un medio entre lo que era Francisco y un poquito Mirá, tratar de llevarle un poco. El Papa León ya tiene en su mano el anillo de oro que el Claro. Papa Francisco, cuando fue elegido, no lo tenía, quería el de plata. Ya marca. Ayer terminaron de la ceremonia en el cónclave, de la parte del anillo que había quedado y los sellos, porque bueno, claro, tenían que formar los sellos nuevos. Claro, de este hombre, nuevo. que ya ni se usan, porque es la época que usaban el anillo para lacrar los documentos. Claro. Pero bueno, que es como un símbolo también. Es mucho que la mamá le era rezan, española. ¿En serio? Contame. Sí, la mamá era española, él estuvo, se formó, se ordenó en Chicago, etcétera, y después lo mandan primero a otro lugar de Perú. Después va a Trujillo, después está en Callao y termina... Chiclayo. Y termina en Chiclayo. Hasta el 2015. Ahí obtiene la nacionalidad peruana
y él es nombrado por el Papa Francisco Sí. y es después quien lo ayuda en las elecciones de los nuevos obispos. Claro, eso es muy importante la función. Y era presidente de la Comisión Episcopal o Pontificia para América Latina. Ah, ok. O sea que Cortaba para el- América sí, Latina sí, sí, era. es un muy buen Un papa. buen cuadro. Es importante. Sí. Además, Francisco tuvo muchas virtudes. Una fue ampliar la iglesia, ¿no? Yo creo que él va a seguir, pero va a En ese consolidar camino, eso. decís. ¿Cómo son las horas que siguen? ¿Sabemos ahora qué le toca hacer a él? Y ahora le toca hacer lo más importante, que es elegir sus colaboradores. Ajá. Claro. Que ahora va a tener que empezar a elegir en base también a quienes los ¿Y apoyaron. quién, desde el quién sería primer su momento. staff? ¿Qué No, mirá, funciones tienen que cumplir? Él tiene tiene el secretario de Estado, que es Sí. el primer ministro. Sí. Tiene más poder dentro Es del muy Vaticano. importante. Después el secretario de Relaciones con los Estados, que es el Sí. canciller. Ok, Y luego tiene el canciller. sustituto, que viene a ser como el ministro del Interior de la Ah, Iglesia. ok. Son 3 cargos importantes, pero tiene un montón. Esos 3 cargos tiene que repartirlos. Seguramente habrá un italiano importante, un francés y alguno de Asia o de África. Y los elige él todos, nada que Él ver con la elige todo. gobernación anterior, El Papa digamos. ahí manda como en un régimen. rey. Como un rey. Sí, sí. Sí, sí, ¿Sabés sí. que una de las... La- Ay, perdón. Sí. No, por No, favor. no. Sí, A una ver, de Vic. las palabras del Papa León expresó sobre Francisco: permítanme darle continuidad a sus bendiciones. Muy bien. Muy bien. Evidentemente era un hombre muy cercano a Francisco, porque Sí. si Francisco Bueno, lo nombró- nombró prefecto del dicasterio Claro, mucha responsabilidad. de los obispos, ¿no? Es un importantísimo. organismo muy Claro, importante. le da mucha responsabilidad también, un cargo muy Evidentemente importante. era muy cercano. No, Hablábamos para recién, nosotros pero tenía una confianza. cosita. Sí, amor. Sí. No, de que hablábamos de Milei, que ya tuiteó una foto con el león y demás, y que va a viajar. Va. Bueno, no que es va a menor. viajar. Hay que Y mostrar la foto que tuiteó el presidente. Claro, sí, y agrego que Cristina Kirchner recién tuiteó. Sí, sí, Pau, sí, sí. Vamos, Bueno, ahí esa está. es la foto a la Papa que yo León. hacía referencia, que Es lo simpático. entiende Milei como un mensaje para las fuerzas del cielo, porque, bueno, Sí, retuiteó Ya también sa- eso, las fuerzas del cielo. las fuerzas del cielo y demás, pero recién es Es muy fuerte, Es chicos. que le gusta mucho la IA Es al simpático presidente. y además es bien de él. Él es muy Sí. instantáneo, de Es las muy redes, niño, es ¿no? muy De las niño. redes. Enseguida Agarró la ahí, IA y ¿viste? dijo, hágame una imagen del Papa con la Eso cara de hace león. mucha imagen de la después- inteligencia ¿Vos qué artificial. pensás que opinará León. León XIV si No, ve pero esto? no creo que le preste Ah, no le mucha va a atención. llegar. Pero A lo que debe iba- estar preocupado en algo importante, que es eso, elegir sus colaboradores, Claro. porque tiene que darle lugar a todos, Sí. los que lo apoyaron, los que no, y ahí marca también el episcopado. Claro. Sí, Pau. No, quería decir la lectura política local con el presidente de la Nación y una de sus contrafiguras políticas como es Cristina Kirchner, que si quieren les leo Sí, lo ¿qué que dijo acaba de Cristi? decir. No hace falta aclarar que no creo en las casualidades y hoy una vez más lo vuelvo a confirmar. En el Día de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina y Río Gallegos, tenemos nuevo Papa que recordó con afecto a Francisco, nos habló en nuestra lengua, rezó por la paz y adoptó el nombre de León XIV. León XIII, como hablábamos antes con Seferino, fue el Papa del Trabajo, padre de la doctrina social de la Iglesia, a partir de su maravillosa encíclica Renum Novarum. Renum Lo Novarum. dicho, no creo en las casualidades. Ahí está. Dos personalidades de la política, una Sí, dos maneras distintas de presidente, comunicar claro, también, ¿no? Dos Claramente. maneras distintas, pero quiero decir cada uno haciendo una lectura de la elección de este Papa. El presidente de la Nación lo entiende como un mensaje para su partido Claro. y Cristina Kirchner haciendo alusión a que toma el nombre, como decíamos antes, de León XIV en alusión al León XIII y lo que significa León XIII para la doctrina de la Iglesia, ¿no? Esta visión social a la que se suma Cristina Kirchner, ¿no? Él Totalmente. cuando da el discurso igual, Sí. yo también esperaba igual que nombre a la Virgen de Luján. Pero bueno, nombró a la Bueno, Virgen. todo autorreferencial no puede ser. Bueno, sí. Todos No, somos no, no, no. autorreferenciales. No, el Papa No, la no. nombró, porque ¿no? no, porque Francisco era... Sí, era Eso te iba a decir. devoto. Francisco era muy devoto de la Sí. Virgen de Luján. Pero no, él nombró a la Virgen de Pompeya. La Virgen de Pompeya, bueno, acá justamente, nuestro barrio de Pompeya se llama Sí. por eso, pero la Virgen de Pompeya es la que a la que una le entrega sus pecados y las miserias humanas. Ah, no Entonces sabía. también es un mensaje, porque él dice, en este día donde tenemos, se conmemora y bueno, y rezó la Ave María, rezó la oración, pero bueno, la Virgen de Pompeya es esa, una le entrega sus miserias y es muy milagrosa. Acá eso hay una imagen preciosa allá, bueno, en el barrio, que le mandamos un
beso a la besito. No, el gente. mensaje estuvo como, Sí. ¿te acordás, Augusto? Vos lo señalabas bien. Dios ama a todos incondicionalmente, es una gran frase. Y lo dijo con un gesto, abriendo Sí. los brazos. Yo creo que eso también hace al mensaje. La gestualidad. No es lo mismo si vos lo decís leyéndolo en forma Claro. solemne, a si lo decís con énfisis y abriendo los brazos. Perdón, Es muy de Francisco. Yo pienso eso, Y ¿no? se Esa lo es una estaba frase. muy emocionado, tenía los ojos llenos de lágrimas, se lo vio muy sensible. Y sí, bueno, es muy fuerte. Imagínate Cuando que sale el como Bueno, a partir de ahora pasa a ser de la historia de la humanidad. Hoy es un día histórico. Y aparte lo acaban de elegir y sale, o sea, es como muy... Y bueno, por esta la habitación de las lágrimas. Claro, que Ana. veíamos ayer, se cambió Estuvo esa como- habitación. Estuvo mucho tiempo hasta salir, pero bueno. Y también la segunda cosa que dijo, Sí. una paz desarmada pero perseverante. Es una frase también. Una paz desarmada, pero Perseverante, o sea, luchar por la paz. Porque nosotros acá nos bendice de nuevo Sí, la lejanía. geografía. Sí, Claro, la pero es un Pero en escándalo. Europa es una cosa impresionante el Los miedo que conflictos, tienen. sí. Porque Ucrania está ahí nada Sí, más. sí. Bueno, ahora estemos, o sea, por lo Pakistán. menos 3 conflictos activos muy graves. Sí. Ucrania, Medio Oriente y ahora empezamos con la India y Pakistán. Sí. El día de hoy ahí en el Vaticano se sabe cómo sigue, él va a salir después con el... Ahora se van a bailar, Vicky. Papamóvil. No, Ahora- se van a ir a ahora bailar. Una Ahora viene, cachengue. viene la Hablando de eso- esposa del Papa, viene a saludar, vienen ¿Cómo los siguen los hijos. protocolos? Lo que escuché es que mañana tiene una reunión con periodistas. Vamos Ah, a... Vaticano. Estamos en comunicación con Juan Navarro Floria, profesor de Derecho Eclesiástico en la Facultad de Derecho Canónico. Buenas tardes, Juan, gracias por esta comunicación. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, queríamos saber de tu mano cómo son las horas que se avecinan para el nuevo Papa. Bueno, el nuevo Papa supongo que debe estar muy emocionado y que le va a costar dormir esta noche. Pero bueno, tendrá que tomar algunas decisiones inmediatas. ¿Dónde va a vivir? Por ejemplo, no sé si ya se ha dicho, pero si va a vivir en el Palacio Apostólico Claro, o va a bueno. vivir como Francisco en Santa Marta. Esos son gestos, gestos. A ver, él ha salido a dar la bendición con unos ornamentos que Francisco no usó Claro, el día que a él lo decía. designaron, por ejemplo, por lo cual marca un cierto, quizás, retorno a alguna cosa un poco más tradicional. Mejor decide ir al Palacio Apostólico, pero esos son temas menores. Lo más importante va a tener que fijar una fecha. Él ya es Papa, ya Sí. es Papa, no hace falta nada más. Pero hay un acto, digamos, formal de inicio del pontificado, una misa que va a ser, será dentro de algunos días, para dar tiempo a que se organice y a que vayan delegaciones que seguramente querrán ir a estar presentes. Eso se Como hemos hace visto, también afuera, en Plaza San Pedro, Seguramente, van a ir sí, sí, delegaciones de todos los lugares del mundo, Sí. imagino. Como fue el funeral de Francisco, será el inicio del pontificado. Seguramente, bueno, irán de su país. No sé si el presidente Trump irá, no sé si estará muy contento el presidente Trump con esta elección. Ahora dijo que Probablemente no. tuiteó. Hasta ahora no comunicó nada en sus... Ah, todavía no. Por eso, ¿Y usted qué piensa, Pero- doctor? Todavía él no. Ah, no, ¿qué perdón. pienso de qué? De eso, de si Trump estará contento o no. No, es un comentario. Digo, Prevost Nosotros es creemos que no va a norteamericano, estar es un- contento, ¿eh? Nosotros creemos que no. No, y no. Yo pienso quizás tampoco, porque es un hombre, si bien es norteamericano de nacimiento, toda su trayectoria la ha desarrollado más en América Latina Nada. y en Roma. El Papa lo llevó a Roma. Lo llevó a Roma y le dio un cargo que es muy importante, que es el prefecto de la Congregación para los Obispos, que tiene un privilegio que no tiene nadie más en Roma. El prefecto para los obispos, que es el caso de lo que era Prevost hasta ahora, Sí. se reúne todas las semanas con el Papa. Ajá. Tiene los sábados a la mañana, tiene una reunión personal con el Papa todas las semanas. Es el único funcionario, digamos, de la curia que Apenas tiene un lado. esa. Claro, porque es el que asiste al Papa en el nombramiento de los obispos en todo el mundo. Entre otras cosas, tiene otras tareas también, O ¿no? sea, aparte de los Entonces- que lo eligieron a él, él los eligió. ¿Entiendo bien? Francisco le dio al cardenal Prevost, le dio un lugar muy importante, Por lo eso. hizo cardenal obispo. Era uno de los pocos. Los cardenales hay 3 grupos de cardenales, que esto lo vimos visto estos días. Hay un pequeño grupo son cardenales obispos, Prevost era uno de ellos. Es un tema honorífico, no es un tema que tenga. Pero bueno, indica, si se quiere, una elección del Papa Francisco. Claro, sí, sí, y, sí. y es muy significativo que
lo haya citado con el cariño con que lo hizo y diciendo que la bendición que le iba a dar era la continuación de la bendición que había dado Francisco en su última salida a ese mismo balcón, ¿no es cierto? Sí, hay una continuidad, claramente. Por supuesto que el nuevo Papa marcará su propia impronta. Exactamente, ¿no? Su propia historia va a marcar. Su propia historia, sus propias prioridades. Es interesante que su primer mensaje lo haya dedicado a la paz, básicamente. A la paz en el mundo. Y habló de puentes también como Francisco, lo cual entiendo yo que a Trump tampoco le va a gustar porque claramente fue un mensaje de no muros y sí puentes. Por un lado para afuera en ese sentido, pero también para dentro de la iglesia, ¿no? De la necesidad de construir unidad, de mantener a la iglesia unida. Algún día sabremos, o iremos sabiendo qué pasó dentro del cónclave, cómo se llegó a esta designación. Los porcentajes y esas cuestiones, ¿no? Claro. Ahora, ¿vos entendés que viene una transformación en la iglesia, así como Francisco tuvo el sello también de transformar a la iglesia? ¿Este nuevo Papa va a hacer transformaciones profundas? No creo que haya... yo creo que va a haber continuidad con lo que Francisco venía haciendo. Estamos en el medio del año del jubileo, que eso va a continuar. Estamos en el medio de un proceso sinodal, que es una reunión, digamos, que se está donde se está repensando muchas cosas de la iglesia, y eso seguramente va a continuar. Sí. El nombre que él elige, León, es un nombre que es significativo. León XIII, que fue el último de los leones. Hay varios leones, algunos muy importantes, pero el último, que uno tiene alguna memoria, León XIII, fue el fundador de la doctrina social de la Iglesia. Fue el que inició lo que llama la doctrina social de la Iglesia con su encíclica Rerum Novarum. Sí, es curioso que el Papa haya elegido Claro, es un mensaje. Juan, si me permitís, quédate, porque quiero también dar la bienvenida a Mariana Rispoli, que está desde el Vaticano, periodista desde el Vaticano. Mariana, buenas tardes. Sí, claro. Hola, buenas tardes para todos. Muy buenas bien. tardes. Te sumamos a la charla, Mariana. Quería que me dieras la semblanza de estos primeros minutos, horas, ni horas todavía, con nuevo Papa. Exactamente, bueno, estos primeros minutos que ya pasaron de León XIV, bueno, sorprendieron muchísimo Italia, pienso que también sorprendieron el mundo, sí. Porque obviamente no era un nombre que escuchábamos en estas últimas semanas, en estas últimas horas. Habían preferidos que obviamente sonaban fuerte, pero bueno, digamos que este nuevo Papa gustó. En su primer, bienvenido al mundo, gustó muchísimo. La Plaza San Pietro desbordaba de felicidad porque lo estaban esperando, había mucha ansiedad, mucha expectativa. Eso también nos sorprendió muchísimo porque obviamente, sí, no habíamos vivido, anteriormente toda esta espera, ¿no? De ver un Papa nuevo y era un esperanza, pensamos nosotros. Y creo que con el discurso que hizo de la paz y de nombrar a Papa Francisco, porque tengo que decirles que acá en Italia, Papa Francisco, como en el mundo pienso, ¿no? Pero mayormente acá en Italia fue muy, pero muy amado, muy querido. Y la gente es como que también espera ver, el gemelo, ¿no? El gemelo idéntico. Que haga exactamente lo mismo, que deje las mismas, enseñanzas que también nos dejó, las aperturas sin duda. Que hizo. Así que el momento gustó y tenemos entendido que Trump ya dejó un mensaje que está muy contento y que no ve la hora de mostrarlo porque ahora está muy orgulloso. Americano. Lo compartimos. El primer Papa americano. Juan, vuelvo a vos. Entonces, ¿qué se avecina, en el previo, elegir, quiénes lo van a acompañar? Que es un poquito eso va a ser importante. Todos los funcionarios, casi todos, salvo alguno, el penitenciario, porque todos los funcionarios de la Santa Sede han cesado en sus cargos al morir el Papa anterior. Sí. De modo que tiene que nombrar a todos de nuevo. Lo que yo me imagino que va a ocurrir es que los va a confirmar a los que estaban provisoriamente hasta que vaya armando su equipo. Tendrá que buscar a alguien que lo reemplace a él mismo, por supuesto. Habrá que ver si el secretario de Estado continúa o si busca otro secretario de Estado, que es un cargo bastante importante. Y los demás también, él irá armando su equipo, ¿no? Habrá que ver también, por eso, lo que pasó dentro del cónclave,
cómo se fueron dando los equilibrios. Seguramente habrá habido algún cardenal que ha tenido algún rol importante dentro del cónclave y a lo mejor eso hace que tenga ¿Cómo son después las un rol estas horas? importante. Lo designan papa y ahora se sabe. Y ahora no sabemos, estará, no sé, estará pero capaz que hay nerviosísimo. algo protocolar o algo que tienen que hacer. Le prepara una sopita, algo. Ya, no va ni no. a tener el estómago cerrado de los nervios. Pasa que lo último que comieron fueron ravioles. Mira. Ah, Habían comido pollo ayer y revisan los pollos, todo, revisan todo adentro, te lo juro por Sí. eso. ¿Qué revisan? Sí. Y por Porque seguridad. nadie los Hasta quiere envenenar. envenenar. Claro. ¿Y? Son 1.500 millones de personas que seguimos la voluntad de Y ellos. entonces para los ravioles, Bueno, el pollo. Entonces anoche comieron pollito Sí. y hoy comieron ravioles. Ah, Estaban todos revisados pensé adentro. pensé que había algo. Pensé que había remate. No. Hasta el de papa, a lo mejor. Bueno, va No como sé. dijiste Ahora, que va a ¿cómo comer una sigue? sopita. Juan, la Yo vida apoyo de- mi detalle mundano. está muy Quería bien. preguntar Costa. si Sí. se sabe o cuándo hace el primer viaje, ¿no? En general un papa. después de asumir. No está. No está cuando- estipulado cuando él todavía qui- hasta la agenda. cuando él quiera, va a ser significativo a dónde hace Claro. el primer viaje, ¿no? Estábamos analizando Eh, cuál podría ser el Si destino. va a Estados Unidos, si va a Perú, él hoy mandó un saludo especial a Perú, ¿no es cierto? Argentina, Los amigos peruanos venga. míos están muy contentos. Claro. Puede ser que venga a la Argentina, Ojalá. puede ser. a lo Juan, se mejor. había hablado que el Papa dejó muchas ideas escritas y están todas ahí en el Vaticano. ¿Esto el nuevo Papa, el Papa León, podría agarrarlo? Podría tomar cosas, Podría- pero bueno, no está obligado. A partir de ahora, él es el Papa. Totalmente. Cuando Francisco llegó, asumió, se encontró con que el Papa Benedicto tenía medio de escribir una encíclica. Y él la continuó, la terminó, digamos, y dijo, esto es una encíclica escrita a 4 manos. Y es una encíclica que es de los dos. Bueno, a lo mejor había alguna cosa que tenía medio escrita Francisco y que este Papa dice, bueno, yo la tomo y la completo y es de los dos. Pero no tiene por qué ser así. Claro. A partir Mariana, de ahora él hace lo que le parezca, ¿no? Que te quería preguntar porque escuché hoy que había trascendido que está previsto para mañana mismo una reunión del nuevo Papa con los periodistas que trabajan habitualmente en el Vaticano. ¿Esto es así? Sí, eso sí, exactamente. ¿Y cómo va a sí. ser? ¿Ya saben? Lo están organizando en este momento. Ajá. La Sala Vaticana está trabajando en este momento para poder acceder a poder hacer esta entrevista. Él aceptó absolutamente. Hay que tener en cuenta de que él, digamos que sí, fue apenas elegido, pero ya está empezando a trabajar. O sea, de que ya empieza a tener sus labores de papa, como por ejemplo esto que mañana se encuentra con el periodismo, obviamente mundial, para poder hacer su nota, para poder decir también Su mensaje al mundo. Mensaje, ¿no? claro. Es obviamente su mensaje, porque obviamente en este momento lo dio al mundo, pero desde mañana exactamente empieza a dar sus primeras notas como León XIV. Claro, ella es papa, pero así que- ¿cuándo se hace la misa? La entronización. No, la misa ahora lo están organizando en este preciso Claro. momento. No está cenando, se los puedo decir en este Está momento que no está cenando, cenando. No porque está. No, la cena estaba pensada para después de las 9 de la noche, porque tienen que pensar de que también se estaba hablando de que la fumata blanca iba a llegar a las 7 claro. y media, 8 de la noche. Claro. O sea, No mueven los todo horarios programado por para nada, las por más que... 9. ¿Y ya se adelanta, sabe, exacto. Mariana, dónde eligió vivir o eso todavía No, se puede en este tomar momento unos días? él está, Qué en este nervios. momento se están, digamos, definiendo todas estas cosas, Terrible. estas cosas, digamos, estos ritos del Vaticano que son obviamente que tiene que tomar acto, pero te digo la verdad, están retrasando un poquito todo porque esto de anticipar su elección tomó de sorpresa un poco a todos, porque obviamente estaba todo postergado para dentro Claro, de una cronometrado 2 para horas. otro momento, digamos. ¿Cuándo se Exacto, empiezan a por otro enterar momento. ustedes, los periodistas, cómo sale la votación o los trascendidos de cómo se llegó a este nombre? Bueno, digamos de que él tuvo una parte fundamental en su elección, increíblemente, porque sin saberlo, él trató de mediar, fue el mediador más importante entre medio de todos los cardenales, porque hay que tener en cuenta que él es un 50% progresista y un 50%, digamos, conservador. Sí. Digamos que está entre medio de las dos corrientes. Es uno que es del Claro. diálogo, es de tratar de mediar y de poner de acuerdo a las personas.
Y en un momento lo dijo, porque obviamente dentro de la estampa vaticana se empezó a hablar de esto, trató de poner de acuerdo a todos los cardenales, porque digamos que fue en la quinta elección, porque no fue la de ayer, que fue la primera, esta fue la cuarta del día de hoy. Cuando ya más o menos las cosas estaban bastante complicadas, que no se ponían de acuerdo, pero había un 50 y un 50, él fue fundamental en ese momento para poder poner de acuerdo a todos los cardenales y poder llegar a una elección que fue muy limpia, porque realmente fue elegido a ojos cerrados. Hay que tener en cuenta de eso. Sí, se fue. Está muy bien, lo puso de acuerdo en que lo elijan a él. Así hay que hacer. Sí. Es un consenso. Eso fue fundamental y eso habla muy bien de él también. Claro, bueno, los persuadió, tiene capacidad de... y habrá obrado el Espíritu Santo también. Muy inteligente. Claro. Sí, eso habla muy bien de él y bueno, ahora hay que dejar que también empiece. Pero no se sabe con quién era el otro 50. No sabemos el versus. Hay no se dice quién. Se supone que, todos los que estaban ahí adentro han hecho un juramento de secreto. No se puede decir. Estas cosas, después si alguna cosa se filtra con el tiempo, pero me parece que es muy aventurado empezar a decir qué pasó, porque la verdad que los que lo saben realmente deberían decirlo. Claro. Así como, pero bueno, seguimos sabiendo. Te quería preguntar, Francisco era jesuita, León XIV es agustiniano. Agustino. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Como tal, son dos órdenes religiosas diferentes. Los agustinos son una orden más, digamos, que se referencia a la espiritualidad de San Agustín, que son los padres de la Iglesia. El Papa León ha estado en la Argentina, no sé si lo saben. No, yo no sabía. No sabíamos. Yo no sabía. Él fue superior de los agustinos, de los religiosos, y ha estado visitando a los religiosos argentinos en algún momento, y conoce nuestro país. Y él en su primera bendición recordó esto, y recordó esa frase de San Agustín que dijo: con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo, ¿no es cierto? Es decir, hay una igualdad esencial entre todos los cristianos, yo soy el obispo, pero soy obispo para ustedes y junto con ustedes soy cristiano, ¿no? O sea, es una orden que es antigua, que en Estados Unidos es importante, que tiene una presencia importante, la ha tenido en la evangelización de Estados Unidos. Así que, bueno, que sea un religioso es un mensaje también. ¿En qué sentido? Francisco. ¿En qué sentido? Que un religioso es un hombre espiritual, digamos, un hombre que tiene una espiritualidad, que tiene una formación que a lo mejor no tienen otros, que son sacerdotes llamados seculares, ¿no es cierto? Hay que ver cuánto de su condición de religioso traslada al papado. ¿Pero Francisco lo definís tenía como un estilo progresista netamente o no? A ver, yo aclaro, no lo conozco personalmente, sí tengo referencias muy directas de gente que sí lo conoce. Es un hombre en cierto sentido progresista, es un hombre que ha estado comprometido con el pueblo, por decirlo de alguna manera, su actividad. Seguramente es un hombre que tiene una formación teológica clásica, tradicional, es canonista, estudió Derecho Canónico. Imagino que va a ser un hombre de equilibrios, un hombre que no va a tomar posturas muy extremas ni en un sentido ni en el otro, ¿no? Y esta gente que te da referencias sobre ¿qué te llegó a decir el Papa León? Que es un hombre que escucha, que es un hombre muy afable, habla idiomas, en fin, va a poder comunicarse, y creo que este pequeño momento que tuvo lo ha mostrado. Es una persona, digamos, sensible. Sí, con templanza también, ¿no? Se lo ve. Por eso. Sí, por lo pronto acá están reunidos los obispos argentinos en la conferencia episcopal acá en Pilar, claro, y están de celebración. Están muy contentos. Están chochos. Así somos, Mariana. Nos gusta, habla español, ¿viste? Ya está. Ya está. Es nuestro. Mariana, es peruano, es argentino. Claro, ya está. Le quería preguntar tiene documento peruano. Total. Sí, lo vimos. No, le quería preguntar a Mariana si pensaba que podía pasar lo que pasaba al principio con Francisco, que decían que se iba del Vaticano a la noche y probaba pizza o todo eso. Era un poco rebelde. ¿Viste? Claro, sí, de eso.
Bueno, digamos que tratar de vencer a nuestro Papa Francisco no va a haber otro, seguramente, Sí, porque lo vamos a de extrañar. caprichos y de cabeza dura, bueno, Sí, Francisco claro. fue el número 1 y restará el número 1. Seguramente vamos a ver si va a tener el mismo temperamento, pero creo que no, sinceramente, porque solo Francisco podía hacer Pero ciertas Francisco cosas. lo hacía, no de- es un mito eso, ¿no? Sí. Él eligió No, vivir no, en no, Santa no, Marta, comer con absolutamente. todos, y a la noche contaban que muchas veces Salía a dar una... venía voy a dar una un vuelta. giro, voy a dar un giro, No, y a ver, decía. A comprar los lentes a los que solo. no tenían casa, a Sí. los que estaban durmiendo en las calles cerca de la Plaza Sí. San Pedro, ¿no? Absolutamente, él lo hizo, lo hacía y es más, yo tengo contado por él mismo, por Papa Francisco, porque tuve la posibilidad de hacerle muchísimas notas, él hasta su mismo, digamos, la guardia que Sí, tenía la guardia afuera suiza. de la puerta, ¿no? Él la tuvo los primeros días, él no estaba de acuerdo de que estuviera en pie tantas horas, ¿no? Y él le acercó una silla y le dijo, no, sentate, porque Siéntese un vos no rato. tenés que estar parado acá por mí, siendo un esclavo mío, ¿no? Y es más, un día se sentó con él en la silla afuera, le llevó un vaso de agua y se sentaron a conversar, ¿no? Una cosa insólita, pero que en realidad no es una cosa insólita, es una cosa muy humana, ¿no? Porque Sí, si la uno se capacidad de pone a ponerse en el pensar, lugar del es otro, una cosa- ¿no? Él tenía Sí, un es montón muy, de muy esos lindo. gestos. Creo que este Papa va a tener que buscar su Sí. propio perfil, Bueno, ¿no? por lo pronto ya salió Eso- diferente, digamos, quizás es una mixtura, digamos, entre los dos. Yo creo que sí, ¿no? Sí, Entre para los mí dos también. mundos que también son necesarios, porque también había una parte de la iglesia que pedía un poco ese conservadurismo. Sí, de volver a la Entonces formalidad. también quizás le da Bueno, un poco a una parte y a la otra, porque si bien es digamos, el nombre de León, como hablábamos recién, salió vestido también como le gusta la parte conservadora. Es un símbolo. Por eso, Claro. digo, Sí, entiendo. pero creo que también fue un mensaje muy claro también para el mundo, ¿no? En el querer tratar de volver a una, digamos, no normalidad, porque también hay que tener en cuenta que en los últimos días hubo unas declaraciones no muy lindas, digamos, contra Papa Francisco, que dijeron, ojalá que vuelva un Papa normal, ¿no? Claro, no. Aludiendo de que el Papa Francisco no fuese No, tanto normal. bien En realidad hizo, quizás Papa. era mucho más simple, ¿no? Era mucho más convencional y quizás para un conservador no está bien visto, ¿no? Entonces yo creo de que no mintiendo a su personalidad, el León XIV, trató de hacer las cosas convencionales también para dar un mensaje, ¿no? A esa parte que quizás estaba en desacuerdo, de volver a También poner un existe y poco de forma parte de una equilibrio. parte muy Si el grande. Papa Francisco lo tenía tan cerca, Juan, era por algo, porque también coincidían Seguro, en un seguro montón coincidían. de visiones Yo de creo la que- iglesia y de la forma de llevar el Claro. papado, ¿no, Juan? El hecho de no haber elegido el nombre Francisco, de ser Francisco II, también me parece que significa, digamos, creo que va a haber una continuidad. La continuidad en realidad no es solo con Francisco, yo creo que va a haber una continuidad con todos los últimos papas. Uno lo ve y el aspecto recuerda a Pablo VI, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, es verdad, Gran muy papa parecido. del siglo XX. Pero digo, me parece que no haberse puesto Francisco II, bueno... Sí, me daba muy muestra, bebé, muy bebé reno me daba, Pensé que ¿eh? se iba a No. poner Francisco II. Sí, no. Ahora, No, es un mote muy, Ahora soy yo. muy No, difícil. claro. Francisco es uno y él Y el otro es otro. Son dos Pero, personas por distintas. eso, Veamos en perspectiva, Juan, Leo, hay que darle tiempo. como Sí. dijiste vos, León ha sido un gran papa, Sí. León XIII. Seguro, y San León Magno y hay varios leones de la historia, pero León XIII, Ahí estamos que viendo. tuvo un final no tan feliz, porque al final estaba un poco senil, dicen, en fin, pero durante su papado Y bueno, viste, bueno, duran tanto, son viejitos, le- todos nos ponemos cachuzos. Le quería fue el papa más longevo de la historia. Sí, por eso, Eh, pobrecito. Mariana, Sí. ¿por qué no nos contás un poco el detrás de la escena, de cómo es el tema de quién controla la comida, lo que toma el Papa, cómo es el cuidado de todo eso, que hay tanto también mito con la Sí, comida? exacto. No, bueno, hay obviamente, están adentro del Vaticano, obviamente los chefs, están las camareras, son personas que están súper controladas, son personas que están instaladas adentro del Vaticano, no son personas que se cambian constantemente, son siempre las mismas. Y obviamente hay un pacto de fe también y de confianza, porque exactamente siempre se piensa eso, al Sí, mucha envenenar, responsabilidad, al claro. hacer alguna cosa mala. Y es más, les cuento una cosa que pasó ayer a la noche. Ah, ¿qué pasó? Que fue una cosa terrible, porque realmente se pasaba la historia realmente a la eternidad.
Cuando la fumata estaba pensada para las 7, 7:30 de la Sí. tarde y se demoraba, porque se Fue más demoró tarde. muchísimo, ¿no? Fue a las 9 de la noche. 2 horas, sí. A las 9 menos 10 se empezaron a preocupar, porque obviamente estaban pensando de que algo estaba pasando ahí adentro, ¿no? Primero se estaba pensando de que algún cardenal se sintió mal y obviamente, si como están en conclave, están cerrados a llave ellos y no tienen obviamente comunicación con el exterior, había mucha preocupación, ¿no? Esto lo supimos después más tarde porque obviamente no querían crear ansiedad o no querían crear Pánico, preocupación, claro. ¿no? El pánico de que algo estaba pasando. Se habían dado las 21:15 como tiempo máximo para ir a golpear y abrir. Claro, si es que está Obviamente, para entrar, pasando. para ver Porque qué podés estaba poner así un pasando, ¿no? vaso en la puerta, no da tampoco. Ellos están encerrados, Claro. ¿qué iban a? Iba la Guardia Suiza y rompía la puerta de la capilla. Exacto, iban a hacer sí, iban a entrar de manera un Sí, de poco violenta sopetazo. para saber qué es lo que estaba pasando, porque es más, bueno, después vinieron unos memes, porque todos se imaginaban de que estaban de fiesta, obviamente, Sí, ¿no? Bueno, pasado pero después. antes de eso, Salieron, obviamente sí. no, había esta preocupación de que algún cardenal, si como son mayores, obviamente, Claro. se hubiese sentido mal, ¿no? Y bueno, a las 9, por fortuna, sí, salió Dios. la fumata negra, que obviamente dio el pie a decir, bueno, están vivos, Están están todo vivos. bien, o sea, algo Bien, está qué cosa. funcionando. Pero a las 9 es y mucho- cuarto iba a pasar esto. Yo creo que iba a ser una cosa mundial si pasaba. Es mucho más tratar simple. de abrir en Eran medio de muchos y conclave. tener que votar. Claro. Ah, 33, claro. Eh, Era rojo. Claro, el tiempo de votación tiene que ser largo. ¿no?